Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6:31 a.m. Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestra señal y continuar desde luego con nuestra programación que desde muy tempranas horas de la mañana busca colocarlo a usted en una posición pero bien informada. Así es que desde ya, gracias por sintonizarnos. Continuamos ahora en nuestro espacio de análisis y entrevista, en la que vamos a aprovechar desde luego conocer parte de lo que el día de ayer se generó en ese pulso legislativo, ¿verdad?, para la aprobación nuevamente de una versión diferente del sistema de emergencias que se venía teniendo en el país, y por supuesto también de este acuerdo entre empresarios y el gobierno para lanzar un plan de reactivación y la aprobación de $1.000 millones más el día de ayer en la Asamblea Legislativa. Un tema que desde luego nos permite colocar bajo esa mirada de lo que todo el mundo está esperando hoy en día, y es precisamente de ir primero cumpliendo la obligación y los parámetros y cánones que buscan seguir conteniendo el número de contagios en nuestro país. Por eso es importante mantener la distancia, por eso es importante mantenerse en casa si usted no tiene nada que hacer en la calle. Así es que desde ya, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro buen amigo Paul Steiner, presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, CONAMIPE. Gracias por acompañarnos. Ernesto, un placer estar con ustedes y un placer estar especialmente hoy en la mañana con las noticias que tuvimos de anoche. Así es, en efecto, va a ser bien importante el análisis que vamos a tener contigo esta mañana, sobre todo porque en medio de toda esta situación de emergencia que se vive a nivel mundial y también nacional, por supuesto el tema de las MIPYMES es bien importante. Totalmente. Y si lo traemos a colación, recordemos que dentro de los análisis es el primer punto de impacto que ha tenido a raíz de todas las disposiciones que en su momento se han tomado y que por supuesto son las que requieren de mayor atención y de alivio económico. Por esa razón va a ser bien importante. A usted, amigo que nos sintoniza, póngale muchísima atención, escríbanos y por supuesto vamos a trasladar esta serie de preguntas y comentarios a nuestro invitado Paul Steiner, que nos va a hablar precisamente de en qué consiste, cuál es, de acuerdo a tu experiencia, que yo sé que la tienes, porque has trabajado desde luego y eres un consultor en el área financiera, conoces muy bien el ADN de las MIPYMES como tal, ¿cierto? Pero ya vamos a hablar de eso. ¿Qué te pareció? Autorizan $1.000 millones para reactivar empresas en El Salvador el día de ayer en la Asamblea Legislativa. Bueno, creo que era obligatorio, realmente. Si te pones a ver el primer análisis en borrador que hicimos así, a grosso modo, de cuánto se iba a necesitar solo para resolver los problemas de liquidez de la micro y pequeña empresa, nuestro cálculo en CONAMIPE salió alrededor de $685 millones solo la micro y pequeña empresa. Resolverle a todos su problema de liquidez. ¿Eso qué te dice? Que es una cantidad gigantesca la necesaria para reestructurar la economía. Si a eso le agregas no solo arreglar el problema de liquidez, sino que también comenzar a trabajar el desarrollo empresarial para transformar la economía y prevenir la vulnerabilidad otra vez, estás hablando de mucho más dinero. Entonces, $2.000 millones en el primer lote y $1.000 millones en el segundo suena como bastante. En realidad, en perspectiva de lo que vamos a probablemente perder del PIB nacional, es poco. Y creo que es importante reconocer que tenemos dos oportunidades en esta ocasión. Una vía sería solo resolver el problema de la liquidez y de ahí comenzar a arrastrarnos hasta que levantemos cabeza y sufrir toda la arrastrada y el tiempo que eso va a tomar. La otra opción es hacer eso, la recuperación, pero en particular no terminar hasta que no hayamos terminado con una transformación. Imagínate todo ese problema de desigualdad en el tema de la economía, donde tenemos 4.3 millones de personas en edad de trabajo que están excluidos de la economía formal. 71% de la población no tiene cuenta bancaria. O sea, de la población.
Eso es un problema de inclusión financiera terrible. Y ese es uno de los problemas más grandes para el progreso del país. Entonces, lo podemos ver como, bueno, salgamos de la olla y a ver quién se salva y quién hace lo que puede. O salgamos de la olla y de ahí arreglemos los problemas que tenemos en nuestra sociedad, que por mucho tiempo no hemos arreglado. Y prevengamos la vulnerabilidad que nos metió tan profundo en el hoyo en esta pandemia. Paul, una pregunta importante que esta mañana yo sé que va a agradar muchísimo escuchar la respuesta a muchos medianos, micro, medianos, pequeños empresarios. ¿Cómo se va a garantizar que va a haber como una especie de salvataje o esos créditos, ese apoyo para estos sectores? Bueno, ¿qué factores garantizan que esto va a ser una realidad y no una burocracia o un calvario, verdad? Más de lo que hemos tenido a partir de esta crisis. Mira, desde antes de que entramos a cuarentena, CONAMIPE se estaba reuniendo con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Hacienda, el Seguro Social, hemos reunido hasta con Cultura, Turismo, el Comercio y Inversiones, el secretario, y obviamente la comisionada de Resinos. Y hemos hecho una serie de reuniones donde hemos ido hablando de los diferentes tipos de trabajo que tenemos que hacer para salir de esto. Cuando se acabe la cuarentena, ¿qué vamos a hacer? Y aún después de eso, ¿cuál es fase 2? ¿Cuál es fase 3? ¿Cuál es fase 4? ¿Por qué? Porque no queremos dejarlo así como se había hecho anteriormente después de terremotos y otros desastres, al libre albedrío después. A ver, sálvese quien pueda. Y de ahí, pues, regresamos al viejo normal, que es la pobreza y la vulnerabilidad. ¿No vamos a regresar a ese libre albedrío? Mira, en el pasado tú lo describes. Yo no voy a descansar hasta que dejemos ese problema. Tenemos que tener un mecanismo estructurado para poder apoyar a la empresa privada en el país. Y yo creo que si algo puedo decir es que todos los colegas que tengo en el gabinete están 100% de acuerdo, que no queremos regresar al problema del pasado y queremos transformar la economía en una economía pujante, pero para eso necesita una infraestructura. Me encanta, me pones la piel de gallina cuando te escucho hablar de esa manera. Y eso lo sumo también a esa fotografía que el día de ayer logramos ver entre el sector privado y gobierno, anunciando precisamente acuerdos importantes y pidiéndole a la Asamblea Legislativa que apoye al gobierno en el tema de la cuarentena, y por otro lado ese plan económico de rescate de $1.000 millones para reactivar las empresas. Todos hemos estado hablando de dinero, pero hay cosas tan sencillas como el hecho de que no existe una ley de insolvencia en el país. Entonces, si tú te pones a pensar ¿qué es lo que nos va a causar a todos los empresarios durante este problema inicial de cuarentena? Insolvencia. Nuestra propia encuesta que hicimos en abril, el 17 de abril salió, decían que el 64% de la micro y pequeña empresa iba a estar insolvente para el final de abril. 64% de 317,000 empresas, sin hablar de los informales. Entonces, tenemos que tener una manera de comprarle tiempo a las empresas para salvarlas. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil reestructurar el financiamiento de una empresa que comenzar una nueva empresa de cero. Entonces, hoy mismo va a llegar al despacho de la comisionada Resinos la ley transicional a la insolvencia y el reemprendedurismo. ¿Qué es la que tú estás promoviendo? Es una ley o de gobierno, como gobierno, obviamente. Iniciativa ¿no? de CONAMIPE. De CONAMIPE. Pero CONAMIPE no tiene iniciativa de ley. Entonces sí. Ahí nos va a echar el brazo Economía, y el gabinete presenta eso a la Asamblea. ¿Cómo se llama, me dices, la ley? Ley transicional de insolvencia y reemprendimiento. Ok. Entonces, ese es el primero. Y esa es la red de protección abajo, ¿verdad? Tenés al chero ahí en la pita con el palo de balanceo, pues la red de infraestructura abajo es la que lo va a salvar de caer. La segunda cosa que tenemos que comenzar a pensar es cómo le vamos a dar herramientas ahí arriba, ¿verdad? ¿Qué tipo de herramientas necesita? Bueno,
uno de los problemas que tenemos. Sabemos que el 98% del sector informal es esclavo de la usura. Hace años metieron una reforma o crearon la ley de usura, diciendo que usura es ilegal si no está registrado el usurero con el Banco Central de Reserva y cobra más del límite que establece el Banco Central de Reserva. Pero lo único que lograron con esa ley es volver al usurero un clandestino, porque no está registrado en ningún lado. Entonces, hay otra ley que viene y que hoy mismo le cae a la comisionada Recinos, es la reforma a la ley de usura, donde no solamente dice que si no está registrado con el Banco Central de Reserva y está cobrando condiciones más caras que el límite establecido por el Banco Central de Reserva, entonces ese contrato es nulo. Al nulificar ese préstamo, no hay manera legal de poder ir a cobrarlo. Y si comienza a cobrarlo con amenazas, pues ahí está el fiscal que ayude, pues. Porque amenazas sí son ilegales, pero eso es penal. Entonces, pongamos la ley a trabajar para el más débil, no para el Vivian. Entonces, al cambiar eso, tenemos otra manera de poder prevenir estos cobros injustos de los usureros y con el dinero que el gobierno está obteniendo para CONAMIPE y nuestros socios económicos dentro del gabinete, vamos a poder apoyarlo con el tipo de préstamos que necesita, ya sea rotativos, ya sea capital semilla, ya sea capital de trabajo. Es posible que lo que necesite sea una garantía solidaria. Dentro de CONAMIPE tenemos 3 fondos o 2 fondos por ley. El PROGRAMIPE, que es un fondo de garantías solidarias, y el FECAMIPE, que es un fondo de inyección de capital, y tal vez lo podemos ver al final. En la última de las láminas que te pasé, describe todos los diferentes fondos. No sé si producción tal vez lo tenga disponible. Vamos a pedirle a nuestro equipo que podamos colocar esto, porque también quiero poco. Ahí está. Perdón, previo a eso está. Porque. Ahí está. Ok. En esa tenemos los fondos de CONAMIPE que están destinados para la recuperación, son PROGRAMIPE. Primero, recordemos que en los 2.000 millones de dólares hay 50 millones orientados a la micro y pequeña empresa. Y en los 1.000 de anoche hay 100 millones. No era la inversa, no era la primera que tenía, en los 2.000 millones eran 100. Los 2.000 millones tenía 50. 50, okay. Y los 1.000 millones tenía 100. Lo que se aprobaron anoche, que son fondos que van a destinarse para el pago de planillas de privados, habilitar líneas de crédito y la creación de un fideicomiso, entiendo, ¿no? Es que Bandesal está creando un fideicomiso. Nosotros estamos pidiendo que los 100 millones de CONAMIPE no sean parte del fideicomiso, porque requieren un trato distinto para el trabajador por cuenta propia. Sí. Entonces, lo que queremos, regresando a esa lámina, lo que queremos es establecer. Regresemos a la lámina, por favor, anterior. Dinero que entre de esos 150 millones, queremos 20 millones que vayan para PROGRAMIPE. PROGRAMIPE es una serie de garantías solidarias. Si a ti te piden fiador, por ejemplo, CONAMIPE te puede dar una garantía solidaria para actuar como garantía de tu préstamo. Y eso te ayuda a integrarte a la banca formal. FECAMIPE, queremos meterle 30 millones. Y ahí estamos comenzando a trabajar el tema de, ¿cómo se llama? Préstamos de capital de trabajo, compra de maquinaria, mejoras de calidad, mejoras de innovación a los procesos, ese tipo de proyectos productivos que realmente van a llevar hacia adelante y el crecimiento. Pero de ahí los 100 millones que vienen del préstamo que aprobaron anoche, o de los fondos que aprobaron anoche, queremos aplicarlos al refinanciamiento, que es una línea adicional que queremos tirar, que es para el reemplazo del usurero, que es un tema que hemos platicado en este programa ya varios años. Segundo, queremos utilizarlo porque mucho del dinero que se va a necesitar va a ser para reestructurar deuda. Tú tienes varias deudas por todos lados, necesitas reestructurarlas y bajarles el costo. Claro. Entonces, para hacer eso necesitamos un fondo fuerte, que son los 100 millones, para hacer eso. Más abajito en esa lámina ya teníamos un préstamo de 6 millones
de la Unión Europea, que viene fondos no retornables, perdón, no es préstamo, son fondos no retornables que se van a trabajar a través del BESIE, y eso es puramente para emprendimientos nuevos, de 16 a 29 años, jóvenes, y para mujeres. Sin menospreciar un poco bajo esa mirada de esa diapositiva que tenemos ahorita, me atrevería a pensar que el tema del refinanciamiento, esos 100 millones va a ser de mucha, pero digamos de mucha utilidad. Sí. Porque todo el mundo lo que va a buscar es refinanciar. Ajá, totalmente. O sea, ese va a ser el trabajo más arduo que va a haber, y es la reestructuración de finanzas. De deudas para seguir trabajando. Y lo peor que tienen mezclas. O sea, el micro típicamente mezcla lo personal con el negocio. Entonces, sus tarjetas de crédito están topadas. Claro. Su cuenta corriente está vacía. Pero en parte la tarjeta de crédito también está topada porque a veces se tiene que recurrir para pagar la planilla. Y no solo eso, sino que con eso pagaba su mercadería. Claro. Pagaba su gasolina para proveedores, el carro, los proveedores, etcétera. Entonces, y tú muy bien conoces ese ADN, por eso yo le dije, tengo buenas noticias. De ahí vengo. Y conoces, porque tú vienes de eso. De ahí vengo, y he sido micro, y he sido pequeño. Y he consultado para micros, he consultado para pequeños, no solo para grandes. Entonces conozco ese problema, conozco el dilema de, bueno, y ya no tengo en el bolsillo para bolsearme para pagar la planilla, ¿a dónde voy a ir a prestar pisto personal para pagar la planilla? Porque uno tiene un estilo paternal cuando uno es micro y uno es un empresario pequeño así. Uno prefiere quebrar personalmente que descuidar a los empleados. Y cuando ellos están sufriendo, uno siente un dolor como que si fueran hijos. Claro, y esa es la historia que muchos hemos vivido hoy en día. Y eso es lo que estamos viendo ahorita en casa. Meses que han pasado, que han sido duros, mantener 2 o 3 empleos. Tú sabes la psicología de la situación que tenemos ahorita es casi tan grave como la economía de la situación. Claro. Y es algo que tenemos que trabajar todos juntos. Creo que en la micro y pequeña empresa vemos la gran diferencia de cómo es trabajar sin el ustedes y nosotros. En la mediana y grande ya hay un ustedes y nosotros, ustedes versus nosotros en términos de empleados y empleadores. Pero en la micro y pequeña, esos son trabajos que parecen, o grupos que parecen grupos familiares. Los empleados y los empleadores son casi que el mismo equipo y no hay mucha distinción o pleito entre ellos. Y yo creo que eso es una gran diferencia. Y creo que es el futuro de cómo queremos llevar las relaciones laborales para poder asegurar un verdadero trabajo en equipo para futuro. A ver, cuéntame un poquito sobre este estudio que ustedes han desarrollado y que tiene una especie de, digamos, de ruta de hacia dónde debe de apostar toda tu estrategia que como CONAMIPE te toca desarrollar, ¿verdad? Y que busca precisamente paliar significativamente. Tengo acá una serie de si nos vamos a la segunda lámina, lo que hicimos fue, la última encuesta fue el 2017 que se hizo con Digestic y el BCR, y decidimos que necesitábamos una actualización, la segunda, por favor, y en particular ver cómo se sentía la micro y pequeña empresa ahorita, qué estaba diciendo, qué comentarios tenía. La segunda, váyase al inicio y comience. Al final. Sí, no, es parte de la... Ahora váyase al inicio. Vamos a ver. Inicio. Ahí está. La primera con círculos. Ok. Ahí está. No, esa, perfecto. ¿Qué dice? Cuéntame un poquito sobre eso. Básicamente lo que tenemos fue, encuestamos 3.100 micro y pequeñas empresas. Una distribución muy similar a la la encuesta del BCR, una distribución muy similar en términos del número de trabajadores, y le sacamos un grado de confianza del 99.5% y un margen de error del 3.5%. Entonces, nada de aquí nos va a sorprender. Si vamos a la siguiente lámina. Gracias. Aquí estamos viendo que el 48% de las empresas encuestadas eran dirigidas por mujeres. En el sector, en el del BCR, era el 77%. Entonces, no diría que estamos viendo una reducción,
solo que una conformación distinta de los encuestados. Pero lo interesante ahí es que en el círculo del centro nos está diciendo que el 6% ya estaban en quiebra. Esto fue el 17 de abril. Y que el 50% les quedaban 7 días de reservas para clasificarse como estar en quiebra. O sea que no duraban hasta el final de abril. Podemos ya concluir ahí que casi el 100% de los encuestados ya se sienten en una situación de insolvencia, ahora que estamos en el 5 de mayo. Las soluciones más requeridas por ellos eran nuevos mercados, capital de trabajo, algunos lo llaman capital semilla, pero al final del día eso es más confusión. Capital semilla es cuando estás echando a andar el negocio, capital de trabajo es cuando lo querés estimular. Sí. Entonces, llámelo lo que lo llaman, es capital adicional lo que necesitan, y refinanciamiento. Interesantemente, una fuerte cantidad nos está diciendo necesitamos capacitación. Un 11%, es un número bien fuerte, están reconociendo que necesitan ayuda en formación y en coaching para poder mejorar el manejo de sus negocios. ¿Este dinero tú ya está disponible? No. Hay que salir a buscarlo, porque eso es bien importante lo que aclararlo, tenemos, ¿no? Lo que tenemos ahora es una aprobación por parte de la Asamblea para salir a buscar ese dinero. Para la orientación que se puso en el decreto. Ahora, tenemos una gran ventaja. Como hemos estado trabajando este plan desde antes de cuarentena, hemos estado trabajando con un montón de organismos, uno de los cuales es, por ejemplo, el Banco Mundial. Y el Banco Mundial está muy entusiasmado en el proyecto de reemplazo del usurero y han ofrecido apoyar con el financiamiento. Entonces ahí Nelson Fuentes, el ministro, ya tiene una línea donde puede ir a tocar puertas. El otro caso es la OIT. La OIT, concluimos una llamada con ellos el jueves de la semana pasada y acordamos que ellos quieren tomar este proyecto de reemplazo del usurero y la formalización del sector informal como un proyecto insignia que ellos quieren patrocinar porque es el que más piensan va a lograr resultados para recomendarlo a toda Latinoamérica. Imagínate, qué orgullo. Entonces ahora tenemos los fondos para poder echarlo a andar y tenemos los patrocinadores para guiarnos en el proceso. Tenemos una excelente oportunidad de meter un gol y de que sea un gol de esos que todos se recuerdan. Entonces eso es exactamente lo que estamos buscando. Ahorita la clave está encontrar ese pisto, meterlo ya a los fondos y comenzar a usarlo. Los reglamentos ya se están formalizando, las propuestas de ley ya están a punto de llegar a la oficina de la comisionada hoy. Hemos establecido un mecanismo para cómo puede funcionar ese fondo de 150 millones y para mantener la transparencia y en particular para mantener la integridad en el manejo de los fondos, para que cualquier ciudadano pueda ver exactamente quién recibió cuánto y qué ha logrado con eso. Todo dólar prestado por CONAMIPE irá acompañado de asistencia técnica. O sea, no solamente vamos a soltar pisto, sino que vamos a acompañar en cómo lo gastas. Sí, exacto, a eso iba, porque acuérdate que en Río Revuelto ganancia de pescadores. Habrán otros que a lo mejor ocupen el dinero para otro tipo de situaciones y no para lo que el fin específico lo estipule. Fíjate qué interesante, desde agosto del año pasado formamos el comité consultivo del sector informal y los 9 líderes más grandes del sector informal de todo el Gran San Salvador se voluntariaron para participar en esa mesa. Y con ellos han sido parte del diseño del proyecto de reemplazo del usurero. Es más, 2 de ellos que están ahí son usureros ellos mismos, interesantemente. Y aparte de que votaron unánimemente por la aprobación de la ley que estamos proponiendo, también están diciendo una cosa: antes de soltarnos pisto, denos educación financiera. Porque la frase más común en el sector informal es: me comí el préstamo. A ver, pero eso implica también llevarlos a la formalidad, ¿no? Es que ellos quieren eso. Esa es pero ahí ellos está el quieren reto, eso, ¿no? Ese es un desafío grande que por años el país ha tenido. Pero fíjate que es lo más fácil. Te doy un ejemplo típico. Una señora con 2 canastos, uno en Sonsonate y otro en San Salvador.
tiene $1,000 de ventas de los dos canastos al mes, tiene $4,000 de préstamos con el usurero, de los cuales paga $650 al mes de intereses, solo intereses. Le quedan solo 350 para manejar los canastos y manejar su costo de vida. No le alcanza, se enjarana más cada mes. Si yo le reemplazo eso con un crédito decreciente de $4,000 al 20% anual, por ejemplo, en vez del 20% mensual, que es lo que ella está pagando ahorita, le sube, su cuota se vuelve $150, incluyendo capital, lo cual significa que le sube su liquidez a 850. Si de ahí paga una contribución fiscal para tributaria digamos de $50, un 5% de sus ventas, digamos un $30 de seguro social y otros 15 más para incluir a sus hijas, y encima de eso paga unos $20 de ahorro, son $100 que va a quitar de ahí, le baja a 750. Ahora tiene 750 para vivir y manejar su negocio versus 350 que tenía antes. Todavía son $400 más de lo que tenía antes. Y si tú le hubieras preguntado a cuánto se está enjaranando usted al mes adicionalmente para poder cubrir sus gastos, era como $200, lo cual significa que con el cambio ya no se va a tener que seguir enjaranando y al mismo tiempo va a poder reducir su costo de vida y su costo de financiamiento a un nivel que le va a ser sostenible. Ella ya comienza a crear riqueza cada mes, en el primer mes, y en el primer mes comenzó a pagar tributos. A ver, mira, esto ya es una, digamos, ya es una consulta política, que sé que también tú manejas esto. Es decir, el dictamen se aprueba con 56 votos a favor y 25 en contra. El FMLN no votó y creo que el doctor Parker tampoco votó. Porque consideran que la emisión de estos títulos valores de $1,000 millones representa una deuda más, representa más deuda para el país. Pero no hay garantía que todo va a ser títulos valores. O sea, la frase del decreto es expedito diciendo títulos valores o préstamos. Todos sabemos que un préstamo del Banco Mundial, por ejemplo, te lo van a dar al 2,5%. Más, el ministro logró el mes pasado, que le dieron la aprobación de los 2,000, logró lo del FMI, creo que era a la mitad de 1%. O sea, hizo tremendo trabajo ahí. Entonces, sí es posible lograr préstamos a muy bajo nivel de interés. Pero tenés que tomar en cuenta que ahorita, en este momento, nos estamos poniendo a competir con 180, 90 países del mundo. Claro. Todos están pidiendo pisto. Todos quieren prestar dinero. Entonces, las fuentes de financiamiento están altamente competitivas. Y eso significa que no van a haber mucho de préstamos a precios de 2,5% que duren, porque los bancos están ya reduciendo lo que tienen disponible porque están otorgando esos préstamos. Entre más nos tardábamos, más peligro había que no íbamos a poder lograr ese dinero. Y ahora lo que tiene el ministro de Hacienda es la opción de irse con títulos valores o préstamos, o una mezcla de los dos. Entonces, en algunas cosas que son a más largo plazo, le vale la pena irse con títulos valores. Y en las cosas que son más corto plazo, que tienen un costo de operación mayor, eso es mejor operarlas con préstamos. Entonces, él va a tener que tomar la decisión de ahí, pero al final del día, lo que tenemos que reconocer es que no somos los únicos en este problema. Y al no ser los únicos en este problema, tenemos un montón de competencia por pisto alrededor del mundo. Voy a aprovechar, irme a la pausa. Cuando regresemos, darle lectura a muchas preguntas, a muchas inquietudes que nuestros televidentes tienen, precisamente por este importante momento que el día de ayer, desde luego, comenzó con la aprobación de este nuevo fondo de $1,000 millones para poder reactivar la economía del país y de alguna manera pues salvaguardar lo que es la estabilidad laboral de los trabajadores del sector privado, garantizando un ingreso digno sin menoscabo de la sostenibilidad de la economía empresarial, de la actividad empresarial. Así es que es importante, $140 millones en un programa de subsidio para empleados de MIPYMES, 360 millones para el programa de otorgamiento de créditos de capital de trabajo para las empresas, 100 millones para el programa de
financiamiento productivo para el sector informal, que era lo que tú me estabas mencionando. Correcto. De eso hay muchas preguntas acá. Voy a la pausa y regreso con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a ver, soy Ana Perla, dice, soy adulto mayor sin apoyo familiar, no tengo pensión, soy yo sola, tengo un carrito de hot dog que yo misma trabajo, pero no me alcanza para vivir. Ahora no he estado, dice, trabajando, no tengo para comprar y salir a vender cuando abran la economía. Además que me gustaría tener asesoría y poder tener más carritos. ¿Cómo me pueden ayudar? Muy interesante pregunta. Usted puede comenzar a hacer su plan ya, señora Perla. Llame o use su WhatsApp al 7074-7074. Ese es el WhatsApp de CONAMIPE. ¿7074? 7074. Fácil, 7074, 7074. Exacto, y ahí le va a salir un robotito, entonces tenga paciencia porque nos caen un montón al día, pero ahí usted puede plantear su necesidad. Hay humanos que van a ver eso después y lo van a pasar a alguien para que le den una llamadita de regreso y puedan platicar. Usted puede comenzar a planificar su negocio ya, usted puede comenzar a planificar diferentes maneras de crecer su negocio, porque igual que usted que tiene un carrito de hot dog, hay un montón de otros que solo un carrito de hot dog tienen. Okay. Usted puede asociar varios y de repente usted tiene una empresa más sólida. Ok, ojalá CONAMIPE no sea hoy como antes, que solo a la gente del partido en gobierno ayudaba. Bueno, si alguien me conoce sabe que yo le tiro parejo a todos los partidos y que no soy partidario de ningún partido en específico. Y eso significa que esa es la misma política que yo he establecido en CONAMIPE desde que llegué en junio del año pasado. Yo llegué y les dije, yo no vengo a jugar política, yo vengo a servirle a la MIPE. Si usted está con la misma pasión que yo tengo en el servicio de la MIPE, párese a la par mía, si no ahí está la puerta. Y le hago la misma invitación a todos los miembros de CONAMIPE, todos los trabajadores de CONAMIPE, hoy otra vez. Si usted tiene la misma pasión que yo para servirle a la MIPE, a la par mía. Si usted tiene un interés político o alterno, que no quiere servirle a la MIPE y quiere servirle a ese interés, entonces ahí está la puerta. Bueno, quiero saludar a un televidente un salvadoreño que está en Kenia, en África. Muchísimas gracias, William Portillo. Saludos desde Mombasa, me dice Kenia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ver qué día nos podemos contactar a través de Skype. Búsquenos como Diálogo con Ernesto López y poder compartir las experiencias que están viviendo allá afuera, precisamente bajo ese ángulo de la economía, que son puntos de honor para sumarlo a los análisis que tenemos hoy en día. A ver, mira, ¿no se les ha apoyado a los vendedores informales del sector del poliedro? Un saludo muy especial para ellos, y también a los vendedores del Parque de la Libertad. Hay muchas familias con niños que ni víveres, mucho menos ayuda para poder ayudarles en sus ventas. Mira, de la ayuda social han habido dos temas en particular. Uno es la ayuda que se le dio a todos aquellos que ya estaban recibiendo el sector, el apoyo al gas licuado, y que consumían 250 kilowatt horas o menos. Claro. Y hay una tabla ahí. Exacto. Y el otro, que era para los trabajadores por cuenta propia, que no estaban en esa base de datos y se tenían que registrar. Pero hubo muchísima confusión, hubo mucha gente tergiversando las cosas, no sé con qué interés, pero habían gente recopilando listas de DUI, habían gente haciendo cosas así, que con todo respeto, lo único que usted logró hacer fue desmotivar a la gente para registrarse, y usted no merece ningún aplauso por lo que acaba de lograr. Pero los que sí lograron registrarse, sí lograron recibir el bono. Hay muchos que creo que todavía se están registrando, ahí con el SENADE, en televisión, por teléfono.
Y la idea era, si usted le salía que no estaba su DUI favorecido, usted pedía registrarse como trabajador por cuenta propia. Le hacían el cuestionario, llenaban el cuestionario por teléfono y 2 o 3 días después les notificaban si había sido aprobado o no. Mucha gente no se registró. Entonces, hay muchos que dicen, no, porque no me llegó nada. Ok. Que el dinero y el fondo que se logre capitalizar para poderlo colocar en las MIPYMES y en aquellos sectores informales, recomiendan, don Paul, dicen acá, que no vaya a pasar a la banca comercial porque estos no tienen rostro social. No lo digo yo, ¿no? Yo no voy a comentar ahí. Sí, pero es cierto. El plan, miren, en todos los países que yo he trabajado en el mundo hay una frase que se usa, que el banco oficial, el banco formal le ofrece la sombrilla cuando no está lloviendo y al momento que comienza a llover se la quita. Ahorita está pasando, hay mucha denuncia, no hay créditos personales de la banca comercial. Los empresarios se están quejando que están cerrando. Pero esa es la crítica alrededor del mundo. Y ese es el símil que me estás diciendo. Sí que la banca comercial te presta una sombrilla cuando no hay lluvia. Sí hay excepciones. Y hoy que hay lluvia. Pero sí hay excepciones, Neto, y hay buena noticia que quiero contar. Estamos ahorita en discusiones con un banco formal que nos está ayudando a preparar lo que se llama la tarjeta Visa prepago. Una tarjeta que usted no tiene que tener una cuenta de banco para tener la tarjeta. Una tarjeta que usted va a poder, al nomás la tenga, poder comprar y vender con la tarjeta. Y eso le significa que usted puede comprar en línea, puede vender en línea, usted puede tener un canasto de plátanos y ahí en el mercado y ahí vender con la tarjeta. Usted puede comenzar a reducir el efectivo que usted usa y comenzar a utilizar más el dinero electrónico. Y usted quiere al final del día ir al cajero, meterle en el cajero y saca su dinero y ya tiene en efectivo para hacerlo. Pero la ventaja es que ese es el primer paso hacia la bancarización. Uno de los pasos es utilizar esa afiliación a tarjeta prepago masiva, que va a ir de tal manera de que el gobierno va a poder hacer sus trabajos de préstamos y de cobros de los préstamos a través de la tarjeta. Es más, eventualmente usted va a poder hasta pagar el bus con la tarjeta, ni siquiera va a tener que meterla en ningún lado, solo la abanica enfrente de la terminal y usted pasa. Vamos a reducir mucho de ese problema. Los subsidios van a llegar directo a la tarjeta en vez de a los buceros, etcétera. Todo lo que el gobierno le ha estado planteando, esto es un mecanismo y es uno de los bancos que nos está ayudando a hacerlo. Entonces eso creo que es buena noticia y demuestra que sí hay bancos con visión social. Que le va a ganar. O sea, aquí nada es de choto, ¿verdad? Solo Will Salgado. Pero lo importante aquí es que lo que sí hay que hacer es trabajar con lo que pueden para lograr tener los beneficios y eso trasladárselos a la ciudadanía. Y con tal de que todavía sea valor agregado a la ciudadanía, vale la pena hacerlo. Ahora, lo que sí tenemos es también mucha cooperación de parte de las cooperativas de populares y tenemos muchas de las leyes financieras también ayudar. Eso es bien importante porque sin duda alguna, cuando se han tenido experiencias en el pasado, se crean fondos, ¿verdad?, que pueden ser tasas de interés bastante agradables y para apoyar a estos sectores, pero cuando ya lo colocas en bancos comerciales, ya se te va para arriba. Sí, no. Y ya comienza la legalidad de la usura. Es más, una de las primeras consultas que hicimos cuando estábamos preparando el plan fue con la superintendencia de sistema financiero. Y queríamos confirmar que si nosotros podíamos establecer las condiciones y tasa de interés máxima que se puede cobrar con los fondos que nosotros estábamos manejando. Entonces, nosotros vamos a poner esos límites. Macetín nos dice, he buscado financiamiento, ¿cómo puedo hacer, cómo hacer un préstamo por medio de Conamipe? Pero o he entendido mal, Conamipe no presta dinero. Conamipe no va a ser el que presta directamente al público, lo vamos a hacer a través de intermediarias financieras. Ahorita eso es lo que se está finalizando. Mientras la plata viene, estamos formalizando el funcionamiento del fondo y las intermediarias. Pronto usted va a ver, le vamos a avisar cuándo, en nuestras redes sociales, usted va a ver un formulario que va a llenar en el sitio web de Conamipe. Ahí usted se va a registrar con el registro MIPE. Usted podría avanzar y estarlo haciendo ya
el registro MIPE en tuempresa.gov.sb. Ahí regístrese, lo puede hacer desde ya, comenzar a registrar su empresa para que ya esté la formalidad registrada. Pero la otra cosa es que usted puede comenzar cuando ya esté el siguiente formulario, esa es una evaluación de negocio. Y esa evaluación de negocio es la que vamos a necesitar para comenzar, para asignarle una intermediaria financiera. Ellos van a recibir esa información, van a hacer una evaluación de negocio con usted y van a diagnosticar qué tipo de servicios o productos financieros usted va a necesitar. Al hacerlo de esa manera, entonces usted ya viene con un poquito de una receta médica, digamos, de un experto que le puede asesorar en cómo rápidamente salir de la situación financiera en la que está. Y ese formulario va a ser el inicio del proceso de recuperación. No va a tomar días y días y días. Queremos que sea bastante expreso y bastante rápido el proceso, pero obviamente no vamos a poder prestarle todo el pisto que todos quieren a toda la gente. Claro. Entonces eso significa que hay que evaluar riesgo. El dinero que estamos pidiendo prestado es dinero del pueblo salvadoreño y eso significa que tenemos la responsabilidad de ser muy propios con ese dinero y asegurar que se maneja bien. No es un dinero que automáticamente se va a dar por sí. No, o sea, no va a ser tirado ni regalado. Así es, o sea, buenos días, dice, mira, ayer hablaba, por cierto, con el sector de colegios privados, hablando de una situación que está ahí muy preocupante por los padres de familia. Hablaba con Javier Hernández y me decía, mira, también creemos que es importante ponerle esa mirada al sector de colegios, que también están pasando situaciones muy, digamos, difíciles en torno al cumplimiento del pago de parte de los, digamos, padres de familia. Y muchos de ellos son MIPES. Así es. Vamos a ver, ¿cuáles son los pasos a seguir, dice, para iniciar todo el proceso? Llevo 2 años buscando ayuda en Bandesal, con AMIPE, Banco Hipotecario, y hasta ahorita dice... no hemos tenido una respuesta concreta de todos estos bancos. Bueno, el primer paso es regístrese en el registro MIPE. Si usted está registrado en el registro MIPE, usted es el primero que recibe la notificación de nuevas cosas que están saliendo. Al nomás estar registrado ahí, le cae por correo, le cae por WhatsApp o le cae por texto un mensaje de que va a tener, hay nuevas informaciones y por favor conéctese. Ahí damos todas las nuevas noticias. Lo más importante, ahí no le vamos a llenar de spam, pero sí le vamos a llenar de la información de lo nuevo que está saliendo y en particular las noticias sobre el plan de recuperación de la MIPE. Entonces regístrese como registro MIPE. Transporte escolar también sería bueno meterlo. Creo que sí, vean. Sí, está. Transporte escolar, está también transporte turístico, por ejemplo, está la industria naranja. La semana pasada estábamos reunidos con Sueci Callejas, la ministra de Cultura, confirmándole todos los servicios que van a estar disponibles de financiamiento de este proyecto para la cultura naranja. Clara Elena Ramírez Rivas hace un comentario muy interesante. Hoy es un buen momento, don Paul, para educar a la población y hacer que todos los vendedores informales vayan contribuyendo con impuestos al Estado y corregir esa imperfección del mercado. Muy cierto. Es más, ellos quieren hacerlo. Hemos estado trabajando con ellos ya casi 1 año y ellos personalmente quieren hacerlo, porque ellos quieren ser una empresa digna dentro de la economía y quieren que se les trate con dignidad. Hasta la fecha lo que hemos hecho lo hemos tratado como un problema y lo hemos ido barriendo debajo de la alfombra. Ahora ya no caben. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Comprar una alfombra más grande o arreglamos el problema que tenemos desde siempre? Señor Steiner, ¿le parecen adecuados los requisitos exigidos a las MIPES en la Ley de Protección al Empleo, aprobada el día de ayer hoy en la madrugada, para poder accesar al subsidio de salarios de los trabajadores y acceso al crédito del fideicomiso de Bandesal? Dice Mario Carlos Amaya. Como ser patrono inscrito en el Seguro Social o tener categoría de riesgo bancario A o B y tener un crédito vigente. ¿No le parecen medidas demasiado, no sé si es extremas, dice acá? El problema ahí, don Mario, es cómo garantizamos. Para las MIPES, dice, dado que estas no cuentan con esos requisitos formales. También bueno, es una muy buena no es cierto. Hay un 30 y pico por ciento, 40% que sí cumple con esos requisitos. Tienen su taco del Seguro Social
que le entregan al personal todos los meses. Bueno, ya no lo entregan, antes sí. Llenan las planillas del seguro todos los meses, lo pagan, le deducen al personal sus contribuciones y le agregan la cuota patronal. Lo hacen también con AFPs, y eso sí sucede. El problema es que usted necesita estimular el empleo formal. Uh-huh. Si comenzamos a estimular el pago de salarios del empleo informal, entonces realmente no estamos llegando a nada. Uh-huh. El soporte para los informales que no tienen empleos formales, les va a llegar por capital de trabajo, no a través de este esquema. Pero este esquema está diseñado para promover el empleo formal. Ok. Paul, por eso yo al inicio del programa te formulé la pregunta de que qué factores garantizan que todo lo que estemos hablando hoy en día no se va a quedar precisamente en el marco de una emergencia, y vamos a pasar de las palabras a los hechos. Esa era la pregunta, y porque hay mucho escepticismo. Dicen, bueno, ojalá que realmente esto se concretice, porque la situación para los los pequeños y medianos empresarios y el sector informal es crítica hoy en día. Totalmente. Mira, la ley MIPE establece que CONAMIPE tiene la obligación de proteger y fomentar a la micro y pequeña empresa. Trabajamos en protección en la compra de bienes y servicios del Estado. Acaba de terminar el primer trimestre, y aún con la epidemia y la pandemia se le compró más del 31% a la micro y pequeña empresa. Eso significa que estamos arriba del mínimo que requiere la ley. Segundo, tenemos también la protección al pronto pago, donde el Estado está obligado a pagarle en 30 días a la micro y pequeña empresa, y lo que hemos logrado al establecer la ventanilla es que más del 40% de los fondos reclamados, de todos los reclamos, ya se lograron recuperar en el primer trimestre. Eso me dice que estamos logrando un buen resultado y se está haciendo bastante efectivo ese proyecto. Por primera vez, los fondos, los productos comprados por Minet, en términos de los útiles escolares, están dentro de 90 días de pago. Antes llegaban a 11, 12 meses. Okay. Entonces eso está reduciendo. La ministra acaba de dar instrucciones de bajar esos 90 días a 7. Entonces eventualmente eso va a mejorar aún más. ¿Qué te estoy diciendo? Que bajo esta administración de CONAMIPE estamos cumpliendo el objetivo de la ley. Estamos cumpliendo lo que la ley nos manda. Y yo me peleo con cualquiera para defender a la MIPE. Y entonces eso significa que usted aquí tiene un soldado que va a luchar por usted. Tenemos dentro de CONAMIPE otros 250 más. Y entre nosotros vamos a estar ahí para apoyarla, para asegurar que estos fondos lleguen donde deben de llegar, para asegurar que cumplan con el objetivo intencional. Interesante, Paul, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta mañana y nos hayas puesto sobre esta plataforma, desde luego, buenas noticias que Dios mediante, una vez superado esta etapa crítica de las 2 semanas que se nos ha anunciado, Dios mediante, manos a la obra y apoyar a este sector tan importante de la economía nacional. Y por eso dice Poder MIPE. Poder MIPE, de abajo para arriba. Las primeras, estas son las que están haciendo sectores. Me acaban de regalar una docena de estas. Una docena de eso, para que vean el emprendimiento que tiene muchos empresarios. Te agradezco muchísimo, Paul. Les voy a la pausa y cuando regrese voy a conversar con el alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, sobre cómo está San Miguel tratando la emergencia COVID-19. Así es que muchísimas gracias. Gracias, Neto. Te agradezco, Paul. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos en esta segunda parte. Son las 7:26. Gracias por sintonizarnos.
Gracias a ustedes por estar constantemente participando de nuestras cuentas en Facebook, enviándonos sus comentarios, sus preguntas para nuestros panelistas. El tema del apoyo a la MIPYMES es fundamental, como lo decía al cierre del corte anterior, para poder sostener empleos, para poder continuar con empleos y sobre todo también mantener esa vitalidad económica en nuestro país. Vamos entonces ahora a conocer cómo está el oriente del país, cómo está San Miguel, una de las ciudades muy importantes en muchas áreas y sobre todo también qué se está haciendo en el marco de la emergencia COVID-19. Quiero saludar al alcalde Miguel Pereira, gracias por acompañarnos, Miguel. Bueno, Ernesto, gracias. Un saludo especial a todos los salvadoreños, tanto en territorio propiamente Salvador, como también los salvadoreños que están en el exterior y que están pendientes de sus parientes aquí en la cuarentena. Claro, sé que tú manejas muy bien el pulso político, sé que también te dedicas muchísimo a trabajar por los migueleños. No tanto como tú, Ernesto, pero sí, pero bueno, aprendemos un poco también de ustedes en el sentido de leer qué es lo que está pasando. La Asamblea Legislativa ayer también tuvo actividad bajo la mirada de poder llegar a acuerdos importantes y darle sostenibilidad al tema de empleo como antesala de lo que teníamos en este programa, Miguel. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que era la parte que faltaba. Recordemos de que esta cuarentena va a tardar su momento mientras los países grandes y avanzados tecnológicamente y científicamente también en el tema de la vacuna no aparezca. Mientras eso no aparezca, la emergencia, la pandemia va a seguir impactando la economía, la parte social, la parte psicológica de la población salvadoreña y debemos de saber de que no hay economía que resista, ¿verdad? Al estar cerradas sus fronteras, al estar cerrados todos sus negocios, al tener la gente en sus casas y que los empresarios le sigan pagando el salario 100% a cada uno de los empleados, ¿verdad? Va a llegar un momento en donde se va a necesitar que el empleador con el empleado hagan prácticamente un pacto de que los que están en su casa solamente se les pague el 75, el 50%. Eso me decía gente de la Cámara de Comercio de San Miguel hace poco que se acercaba a mí y me decía, alcalde, necesitamos hacer puntos intermedios. Hay un empresario, por ejemplo, que tiene 1.500 empleados y está funcionando básicamente con 200. De ahí los otros 1.300 les está pagando el 100% de salario, pero están en su casa, no le están produciendo. Entonces me dice él, aquí debería haber un punto intermedio para esto, porque va a llegar un momento donde no voy a tener capacidad de pagar a ninguno. Bueno, justo precisamente es lo que el día de ayer se aprobó en la Asamblea Legislativa, un fondo de 1.000 millones con el propósito de salvaguardar la estabilidad laboral de los trabajadores. Entiendo que bajo esa mirada también se ha hecho la aprobación y por eso comencé precisamente hablando de este tema, porque no escapa que aparte de todas las actividades municipales que como gobierno local ustedes tienen, pero hay que medir el impacto que esto va a tener en la economía de los migueleños. Miguel, San Miguel, tú lo sabes, Miguel, es una de las ciudades importantes dentro de la economía. Fíjate que es paradójico, nosotros siempre hemos hecho alarde de que la economía migueleña es en realidad la capital económica del oriente del país y efectivamente siempre ha sido, pero eso también ahora se nos convierte, se nos revierte, porque en realidad el migueleño, yo quiero felicitar a los migueleños porque ha sido ha acatado rápidamente las instrucciones que hemos sacado como Protección Civil Municipal, como gobierno del presidente Bukele, como la Organización Mundial de la Salud, las cosas que va emitiendo, también los comunicados, pero la cantidad de gente de los diferentes municipios alrededor, los vecinos de San Miguel, que viajan a la ciudad de San Miguel en horas de la mañana para poder hacer sus compras y a veces compras innecesarias, Ernesto. Nosotros tenemos el 100% del ingreso midiendo la temperatura y pasando por los desinfectantes. Cuando se le pregunta a la gente, ¿a usted que viene a San Miguel? Es que fíjese que se me le quebró la carcasa al celular, entonces vengo a comprarla a San Miguel. O sea, perfectamente alguien puede vivir sin una carcasa del celular, pero es probable que no sobreviva si ya padece una enfermedad, si se contagia de COVID. Pero es increíble la cantidad de gente ingresando a la ciudad de San Miguel a comprar tomates, a comprar huevos, a comprar su canasta básica. Por eso mi recomendación a las diferentes comisiones de protección civil municipal del oriente del país, de los otros municipios, es que activen los mercaditos móviles, como lo estamos haciendo nosotros en San Miguel. Porque de esa manera no se va a ver obligada la gente a tener que salir hasta la ciudad de San Miguel, ¿verdad? A comprar. Hay buses que vienen totalmente llenos, repletos, hay gente que viene esta parada, ¿verdad? Porque viene a ingresar a San Miguel. Y hasta este momento, desde que
tenemos básicamente un mes de estar desinfectando, pero de estar midiendo la temperatura tenemos exactamente como 2 semanas. En esas 2 semanas, Ernesto, hemos devuelto para sus municipios a 230 personas que presentaban síntomas febriles. ¿Y cómo logras medir eso sabiendo que la temperatura, con el láser, la temperatura externa de la gente que quiere entrar? Que es caliente, San Miguel. Porque alguien, sí, fíjate que alguien hizo esa observación, perdóname, voy a hacer voy a pecar un poco de verlo de manera muy práctica. ¿Cómo es San Miguel? Tú, la mediodía en punto, en una gran fila de personas estás sacando la temperatura cuando ahí es caliente, claro, estás en el sol y de esa manera compruebas que eso tiene. Y es válido, para que no falle la medición, no se debe hacer en el sol. Ahí está una fotografía, creo sí, que está ahí. Mira, ahí está. Esos son los arcos de desinfección que se tienen. Claro, no era como una foto que andaba circulando en redes que parecía cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, ¿verdad? Que un montón de gente, ya era una foto malintencionada. Pero es justamente, ahí estamos midiéndole la temperatura y hemos devuelto a los municipios a 230 personas que llevaban fiebre. Entonces, ante tu pregunta, el láser no debe de ser tomado en la parte del sol, sino que los médicos deben estar en la sombra. Y la temperatura, por muy caliente que esté, por muy expuesto al sol que haya estado el paciente, el cuerpo no debe de pasar de los 37 grados. Si pasa los 37 grados, entonces que ya hay un problema de salud de la persona. Entonces, en esa parte estamos y hemos sido sumamente exitosos, pero en torno a la parte económica, lo que nosotros estamos preocupados en el municipio es cómo sostenemos el golpe económico de las empresas, el golpe económico de la alcaldía y cómo sostenemos la economía familiar también de los migueleños. A raíz de eso hemos... ¿Tienes un plan para eso? Tenemos un plan. Me hablas de ese plan cuando regrese para que nos ampliemos un poco. ¿Cómo desde la perspectiva del gobierno municipal se está examinando el impacto económico que van a tener las empresas bajo la anunciación de un plan que me entiendo que vamos a conversar de ello cuando regresemos? Que por eso me voy a la pausa para que nos ampliemos. Ojo, muchísimas gracias también a usted por estar atentos a participar y a hacer las consultas pertinentes. 7:33 minutos, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Miguel Pereira, alcalde de San Miguel, nos acompaña esta mañana y nos habíamos quedado anteriormente planteando la gran pregunta. ¿Qué impacto económico va a tener el COVID-19 en toda la estructura económica del municipio, especialmente de la ciudad de San Miguel, cuya pujanza es notable, que como referente de la economía en el oriente del país, desde luego representa un hito muy importante en la economía nacional? No, efectivamente, el impacto económico... ¿Qué plan se tiene? Cuéntame. El impacto económico es bastante grande. Nosotros estamos convocando a algunos economistas que nos estén asesorando, de la misma manera que tenemos una mesa de epidemiólogos, también de infectólogos, que ad honorem me están asesorando en las decisiones que estamos tomando en el municipio de San Miguel. Porque uno puede tener liderazgo político y toda esa cuestión, ser un buen administrador en esto, pero el componente técnico, eso lo ponen los expertos. Y en este caso, yo no he tomado ninguna decisión sanitaria en el municipio de San Miguel sin antes consultar a este equipo de infectólogos y epidemiólogos a quienes quiero felicitar, porque durante toda esta pandemia me han asesorado altruistamente por el municipio, por la ciudad, de manera gratuita. Lo mismo estoy haciendo ahora con la mesa económica. Me he reunido con empresarios, por eso que te expresaba lo que me decía un empresario que tiene cerca de 1.500 empleados en el municipio de San Miguel, que prácticamente está colapsando si paga el 100% de salarios. Entonces, el fondo que se ha aprobado en la Asamblea Legislativa debe de ir directamente a una reactivación económica y debe de hacerse también de manera despartidarizada. Eso es importante, Ernesto, porque si solo se le va a ayudar a la empresa privada cercana al gobierno o cercana a algún partido político, sería un error, porque no sería una reactivación económica del país, sino que sería una reactivación económica de un grupo. Hay que despojarse de colores de un grupo políticos selecto, en todo esto. Totalmente. A ver, pero tu partido no votó ayer precisamente, ni ha votado por los 2.000 millones ni por los 1.000 millones del día de ayer, tu partido político, digo, al cual
tú perteneces, Sí. ¿no? Bueno, sus razones tendrán, eso se dio en horas de la noche, ¿verdad? Yo no tuve información, mayor discusión, me vine ya bastante noche para San Salvador, entonces es bastante complicado. Pero todo lo que vaya, Ernesto, encaminado a una reactivación económica del país es importante. Ya algunos dicen es mucho dinero lo que se le ha dado al presidente de la República. El presidente de la República sabrá cómo va a rendir cuentas del dinero, porque es un dinero público, sabrá cómo lo va a colocar en el mercado internacional. Perdona que me detenga un poquito en eso, yo sé que vamos a hablar, pero es mi obligación preguntarte, ¿pero te gustaría que tu partido hubiese votado por esos 3.000 millones de dólares para el gobierno? Digo, los 2.000, los 1.000, ¿te hubiese gustado? ¿Qué opinión tienes? Yo creo que no he escuchado en realidad las opiniones por el cual el FMLN no votó, ¿verdad? Sus razones también tendrá. Bueno, una de ellas es la falta de información en cuanto a lo que se está haciendo en la emergencia, te lo voy a adelantar un poco, y el otro es el tema de la deuda, que al final esto va a representar a futuro para las generaciones pertinentes. Solo para ponerte un ejemplo. Sí, cosa que el gobierno no lo ve así, ¿no? El gobierno lo está viendo como una actitud de querer, de alguna manera, empañar y obstaculizar las labores que está haciendo hoy con esta emergencia. Sí, la verdad, cuando uno está al frente de una institución y está ejerciendo liderazgo público, solo uno en realidad sabe las dificultades que se tienen. Entonces, yo sí creo que el presidente de la República, Nayib Bukele, hay que darle todas las herramientas que necesite para combatir la pandemia. ¿Ha hecho buen trabajo a tu criterio? Será en algunas cosas acertado, en otras cosas se ha equivocado. Yo mismo he hecho algunas sugerencias sobre el tema. Yo hacía hace poco una entrevista que tuve también, un llamado al presidente a tener un poco más de diálogo con la Asamblea Legislativa y con las diferentes fracciones. La pandemia la vamos a combatir todos. Solo el presidente no puede, ¿verdad? Puede ser exitoso en una parte, pero va a fracasar en otra. Solo los alcaldes tampoco podemos. De hecho, nosotros no hemos recibido ni un tan solo dólar de parte de lo aprobado por la Asamblea Legislativa, porque el presidente de la República no ha colocado los 2.000 millones todavía en el mercado internacional. Entiendo que se colocaron como 380 millones, de los cuales la Asamblea Legislativa emitió un decreto que si $1 va recibiendo el presidente, ese 30% se distribuye allá en las municipalidades. Hay otras municipalidades, Ernesto, que están quebradas, no tienen para pagar salarios, no tienen para pagar las comisiones municipales de protección civil, que llevan 2 o 3 meses de estar trabajando. Entonces aquí debe haber un efecto cascada también para trabajar todos, para trabajar absolutamente todos, y respetando, por supuesto, las competencias. Yo, en el marco de la emergencia y todo lo que vaya encaminado a prevenir el COVID, voy a estar a disposición de coordinarme con el gobierno para tener un mejor resultado. Hasta este momento no ha habido una coordinación hasta el territorio pero muy efectiva de parte del gobierno, pero esperamos que se corrija de manera inmediata y podamos trabajar en conjunto. Entonces, es parte del plan que estamos construyendo es la reactivación económica del municipio de San Miguel. Y te decía, lo que antes era una ventaja para nosotros, que la gente llegaba a comprar por mayor al municipio de San Miguel y luego regresaba a los demás municipios, ahora se convierte en un problema, porque la cantidad de gente que quiere ingresar, que no es del municipio de San Miguel, en horas de la mañana, es bastante grande. Entonces, hoy, con la aprobación de la ley de emergencia, esperemos de que la policía y la Fuerza Armada verifique de mejor manera la gente que está pretendiendo ingresar al municipio, porque hay competencias que no operan en el ámbito de las facultades que tenemos nosotros los alcaldes. Alguna gente me decía... A ver, pero no le pueden negar el derecho de ingreso. Por eso mismo. No. Porque de acuerdo a las nuevas... a las modificaciones que se han recibido, los cambios más sustanciales dictados tienen que ver precisamente con esos temas. Sí, a menos que presente síntomas febriles, y alguien que ande febril no debe de andar en la calle, debe de estar en su casa o atendiéndose a la unidad de salud. No tenga nada que hacer o justificarlo. Claro, entonces bajo ese concepto se le regresa a su municipio, a su casa, bajo ese concepto. Entonces, pero si yo tuviera la facultad para cerrar totalmente el municipio de San Miguel, entonces lo haría, para quedarnos atendiendo exclusivamente los ciudadanos de San Miguel el tema de la pandemia, pero no tenemos esa facultad y no podemos. Entonces, aparte de la estrategia sanitaria de este país, también debemos de llevar la estrategia de reactivación económica. Ya los agricultores están a punto de iniciar la siembra, ¿verdad? La cosecha, entonces se debe transferir los insumos y el apoyo técnico y el abono necesario para poder iniciar el cultivo. Ahora, yo espero que el gobierno también, en ese contexto, entregue el paquete agrícola de manera despartidarizada. El peor antecedente que podría tener este gobierno es que, como se había corregido medianamente con los gobiernos de Arena y se había corregido medianamente con los gobiernos del FMLN, que ahora se entregue el paquete agrícola de manera partidarizada. Ojalá que no.
Ojalá que no. No queremos nuevamente ver al señor Salgado entregando paquetes del gobierno. Eso sería totalmente inaudito. Que pasó hace un par de meses en San Miguel, donde el señor Salgado estaba distribuyendo en la 3ª Brigada paquete agrícola. O sea, él no es funcionario, no es nadie. Y es más, yo tampoco estoy pidiendo que ¿Lo están denunciando porque así es? No, sí, salió en la televisión, él mismo lo anunció en su televisora. Y así sucesivamente en otros municipios donde han habido quejas. Entonces, ¿por qué él con paquetes agrícolas que son del gobierno? Claro, no tendría por qué. No tendría por qué. En primer lugar, el funcionario no es empleado del MAC y toda esa cuestión. Ahora, yo tampoco estoy solicitando, si el gobierno no lo desea así, que tampoco estoy solicitando que los entreguen los alcaldes. Debe de entregarlo el Ministerio de Agricultura. Aquí debemos de utilizar la institucionalidad. Y esta institucionalidad nos ha costado irla construyendo, ¿verdad? Entonces debe de ser el Ministerio de Agricultura quien entrega el paquete agrícola municipal y no entregarlo de manera partidarizada. Mi recomendación al gobierno. Ahora el gobierno puede decidir lo que ellos crean conveniente, pero a mi criterio ese tipo de prácticas debemos eliminarlas en el país. Estamos en un camino hacia la democracia que no debemos de retroceder, sino que cada paso que demos, por corto que sea, debe ser para avanzar a un país más democrático. Y un país más democrático solo se va a catalogar como tal en la medida que respetemos la institucionalidad del país. Entonces, de lo contrario, vamos a volver al pasado y se va a hacer un desorden total. Esa sería mi recomendación. Y de ahí en todo lo demás, en lo que podamos coordinarnos con el gobierno y apoyar al Ministerio de Salud, apoyar a la Fuerza Armada, a la Policía, yo estoy dispuesto a hacerlo, como lo hemos venido haciendo hasta este momento. Hemos sido exitosos en todas las medidas que hemos tomado en el municipio y la última medida que hemos tomado para la reactivación económica ha sido los mercados móviles, porque la gente tiene que comer, entonces, y la gente tiene que también llevar sus ingresos al hogar. El día de ayer, por ejemplo, nosotros en horas de la tarde, en uno de los mercados móviles con autoservicio, donde tú entras y no necesariamente tienes que bajarte, hacíamos un sondeo en horas de la tarde cuánto había vendido una persona y vendió $600. Una tan sola persona. Imagínate la activación económica en pequeño que nosotros estamos haciendo para reactivar nuestra economía local. Eso también abonado a que estamos con la FAO teniendo una estrategia, Ernesto. Vamos a poner a producir, oílo bien, vamos a poner a producir a la mayor parte de viviendas de San Miguel que están en cuarentena. Lo que necesitamos es 1 metro cuadrado de tierra, en la estrategia que estamos utilizando, 1 metro cuadrado de tierra es lo que necesito para que la gente siembre tomate y chile como primera instancia. O sea, una práctica de huerto casero. De huerto casero, sí. Huerto familiar. Vamos con una campaña de huerto familiar y ojalá la FAO siempre se mantenga la oferta que nos tiene de apoyarnos. Nosotros también vamos a comprar semillas para entregar. Estaríamos entregando un promedio de 20 semillas por familia. Serían 20 plantas. En términos de un mes, tú tienes ya esa planta en condiciones para empezar ya a florecer, y en términos de mes y medio, tú estás recibiendo un fruto de eso. Y además, el equipo de psicólogos que nos ha asesorado en eso, nos ha permitido establecer de que eso sería una terapia familiar. Ahorita hay mucha violencia intrafamiliar dentro de los hogares, producto del hacinamiento y la cantidad de horas que pasa juntos. Las personas no estaban acostumbradas a convivir tanto tiempo. Los niños están estresados, entonces eso, desde la preparación de la tierra hasta cómo sembrarlo, cómo cuidarlo, va a ser una terapia familiar. A ver, pero quiero entender mejor. El plan de reactivación comprende varias etapas. Porque hay muchos empresarios que se están manifestando y preguntan, bueno, ¿cómo puedo yo para poder salir de mi problema también? Claro, aquí hay que ver los... Te pregunta alguien que está de alguna manera en el sector de la floristería, dice, y otro que está también con el tema de sala de belleza. Claro, recordemos que hay etapas. Lo que yo estoy hablando es de la economía familiar. La economía familiar. Luego, la economía de las MIPES y la gran empresa, eso lo va a abordar el gobierno central. Porque es al gobierno central que le han aprobado los fondos de los $1.000 millones. Entonces nosotros, de acuerdo a nuestra capacidad económica, estamos trabajando para la seguridad alimentaria de la familia, y vamos con esa estrategia de entregar las semillas a las familias que están en cuarentena para empezar a producir. Imagínate que el 50% de las viviendas en San Miguel tengan tomate y tengan chile. Eso va a garantizar, ¿verdad?, de que la pandemia no afecte tanto la seguridad alimentaria como nos está empezando a impactar ahora. Vamos a ver el del tema sanitario, ¿sí?
Tú tienes, y hablabas ahí de que ese es el arco sanitario, perímetro sanitario. Perímetro sanitario. Especialistas, y creo que el Ministerio de Hacienda ya recomendó no utilizar eso porque está dañando mucho la población, ¿no? ¿Qué está pasando por esos arcos sanitarios? Voy a hablar de esto cuando regresemos. 7:49 minutos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Según te decía Miguel, el tema de los perímetros sanitarios, muchos alcaldes están bajo la idea de proteger desde luego la población. Me parece que cualquier iniciativa que vaya bajo esa lógica es importante. Pero este tema de los arcos sanitarios donde ocupan una serie de químicos, muchos especialistas están observando ahí ciertas reacciones, incluso el Ministerio de Salud, el ministro, para ser más específico, decía que no era recomendable precisamente por los niveles de afectación que esto tiene en la salud. Solo para aclarar un poco este elemento que sin duda alguna va a sumar a todo lo que se ha hecho en San Miguel. Porque entiendo que San Miguel tiene 26 casos solo como municipio. Corrígeme si son 26. Son 27, sí. 27, no, ¿verdad? Creo que todavía hay uno más el resto de los municipios que están dentro del departamento. Sí. Dice, ¿qué piensas al respecto? Bueno, yo creo que decir que no funcionan y que no sirven es una medida un poco ligera. Lo dicen los especialistas. Sí, pero China implementó eso y China ha salido de la pandemia ya. Ahora, es muy probable que en eso sí tengas razón tú, de que pero algunas personas... No soy yo quien nos está cuestionando, son especialistas que han dicho que el uso de los químicos en esos arcos sanitarios están afectando la salud. El ministro ha ido en concordancia también de eso y no lo ha recomendado. No por eso, o sea, si China y otros países lo están utilizando, significa que en algo funciona. En esta cuestión del virus, Ernesto, no tenemos una efectividad al 100% de las cosas. Por ejemplo, tú usas mascarilla, pero las mascarillas no te protegen al 100%, pero mitiga el riesgo. Es lo mismo con el tema de los arcos. El virus se puede adherir a un metal. Entonces el arco sanitario mitiga cuando pasa el vehículo y todo eso de que pueda efectivamente matar el virus, pero no te protege el vehículo al 100% a que lo va a desinfectar. Ahora, si estas potencias han utilizado ese tipo de arcos desinfectantes porque en algo funciona. Ahora, ¿en qué creo que ha fallado el Ministerio de Salud? Porque no es solamente decir esos arcos no sirven, no funcionan, porque es muy probable que en algunas áreas se esté utilizando cualquier tipo de químico y eso sí lo debe de regular el Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que tuvo que haber hecho el ministro? Decir, los arcos sanitarios están bien, estos son los 5 químicos que se pueden utilizar como Ministerio de Salud. Yo si fuera ministro de Salud lo primero que le diría, estos son los 5 químicos, fuera de estos 5 químicos no es válido utilizar esos arcos sanitarios. Pero en otros países el que da información oficial de las cosas así es siempre el Ministerio de Salud, y aquí el Ministerio de Salud se ha quedado corto porque es una medida simplista decir de que los arcos sanitarios no sirven, ¿verdad? Sin decir qué tipo de químico es el que se puede usar en cada uno de ellos. Y yo creo que yo quiero felicitar a las comisiones municipales de protección civil, tanto locales como municipales, Ernesto. En el interior del país yo he visto un esfuerzo de hombres y mujeres voluntarios que están trabajando para combatir el COVID. Lo que les falta quizás es información oficial de parte del Ministerio de Salud en torno a eso. Entonces, parte de sumarnos todos en el combate al COVID es justamente eso, el apoyo del Ministerio de Salud en la información correcta a estas comisiones. A ver, esto se va a mantener bajo qué tutela, porque han habido restricciones en cuanto a las experiencias que se han tenido, que para algunos sectores políticos en particular, hoy con la aprobación de esta nueva versión se han logrado minimizar algunos aspectos que tienen que ver con violaciones de derechos para los habitantes del municipio. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, yo creo que aquellas personas que literalmente, Ernesto, no justifican por qué salir de su casa, que van a hacer aglomeraciones en los mercados municipales, porque andan comprando cualquier cosa innecesaria que la pueden comprar después que pase la pandemia, que cualquier cosa que no sea alimentación y medicina.
que se quieren ir a comprar una ropa nueva cuando pueden estar con la misma ropa vieja 2, 3 meses. Esas personas, si no justifican, deberían de ser sacadas, ¿verdad? Y puestas en cuarentena unos 2, 3 días, porque te voy a decir que es frustrante como alcalde tener que trabajar prácticamente las 24 horas. A la 1 de la mañana a mí me suena el teléfono de la gente de Protección Civil y me dice: alcalde, mire, necesitamos hacer esta coordinación inmediata para amanecer ya a las 5 de la mañana con tal cuestión en el municipio, y tener todo un esfuerzo de eso, y luego ver la cantidad de gente que anda haciendo cualquier cosa en la calle y saber de que nosotros estamos trabajando para que esa gente no se infecte, y la gente no entiende esa parte. Entonces es frustrante. Esa gente, si no demuestra qué anda haciendo en la calle, debe de ir a un resguardo por lo menos unos 5 días, a un resguardo de cuarentena obligatoria. Soy vendedor de café, ¿puedo ir a vender con mi bicicleta dentro del mercado? Pregunta Eric Benavides. Ahí. Entraría en lo que el decreto de emergencia dice, que es alimentos. O sea, pero si va a vender cualquier otra cosa más, imagínate que él, en vez de vender café, ande vendiendo carcasas de celulares o cualquier otra cosa. Es innecesario, pues. Ok, hay versiones que dicen de que no hace nada la reacción del cuerpo, y otros que sí afecta el cuerpo, ¿no? Miguel, se me fue el tiempo. Te agradezco muchísimo que nos hayas puesto en la actualidad de lo que se está haciendo en San Miguel. Son 27 casos que registra como municipio. Esperamos que estas 2 semanas sean muy digamos, efectivos, positivas desde el punto de vista de que la población evite las aglomeraciones para que evitemos elevar ese número de contagios. Sí, quizás solamente decir a la población salvadoreña y a los migueleños de que guardemos la cuarentena. Si no es necesario salir, que queden absolutamente en su casa y que salga solamente para comprar medicina y comprar alimentos. Y las personas que son vecinos al municipio de San Miguel, si no tienen nada que ir a hacer a la ciudad de San Miguel, entonces quédese en casa. Y si tiene síntomas de fiebre, menos. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Gracias. Te agradezco. No me quiero despedir sin antes expresar mi solidaridad en este momento muy triste para un gran amigo, una pareja de esposos a quien yo tuve la oportunidad de conocerlos desde que estábamos en la universidad. Este día, con profundo dolor y pesar, nuestro buen amigo Marvin Quinteros nos informa que su esposa acaba de fallecer. Así es que perdió la batalla contra el cáncer, pero ganó desde luego la vida eterna, Marvin. De eso estoy seguro, porque han estado sirviendo muchísimo en la iglesia desde hace muchísimos años ambos. Así es que vaya para Marvin Quinteros y sus hijos, pues nuestro pesar y nuestro acompañamiento en este momento importante en la que sabemos que ella pasa a mejor vida. Así es que gracias por la atención. 7:59. Dios nunca nos abandona. Recuerde, nos pone pruebas porque sabe que vamos a superarlas. Gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden también lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Gracias. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.